Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a dar continuación a lo que es manejo de archivos. Esto es con respecto al video anterior, donde únicamente capturábamos un solo dato. Ahora en este nuevo video vamos a trabajar con tres datos. Los vamos a meter en una clase. Esa clase la vamos a convertir en un tipo de dato JSON, y ese tipo de dato JSON es el que vamos a grabar en el archivo. Después vamos a tener que subtraer la información del archivo, reconvertirla de JSON a una clase y mostrarla en una tabla. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar creando nuestro proyecto. Ok. Y vamos a ponerle archivos list, porque vamos a utilizar ahora tipos de datos de lista. Vamos a darle finish, vamos a dejar que construya. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Primero necesitamos generar nuestra interfaz. Para eso vamos a ver aquí, recordemos que mantengo el proyecto anterior, entonces vamos a trabajar en este, en el archivo list. Vamos a generar un JFrame, que es donde vamos a crear nuestra interfaz, ya saben, principal. Y el paquete vamos a mandarlo al paquete por default, ya que está aquí. Recordemos, acabamos de generarlo, entonces vamos a ponerle nuestro título. Les comenté que se llama manejo de archivos con list, ¿vale? Yo así lo voy a llamar. Entonces les comentaba, vamos a meter tres datos. Va a ser el nombre, obviamente vamos a meterle su respectivo text file, es donde vamos a almacenar el nombre. Ahorita vamos a cambiarle el nombre a las variables. Primero vamos a generar nuestra interfaz. Vamos a decirle que es nombre, que es edad, y vamos a generar nuestro respectivo text file. No lo voy a hacer tan grande ya que no ocupa mucho espacio. Y por último necesitamos un vamos a ponerle sexo. Son los tres datos que vamos a almacenar. Ok, entonces ya aquí tenemos lo que es el nombre. Ok, vamos a cambiar la variable, vamos a poner txt nombre. Aquí vamos a cambiar la variable txt edad, y me faltó colocar un último text file que va a ser txt sexo. Recordemos que podemos vaciar las cajas para que no muestren ningún dato. Esto es en la propiedad text. Vamos a ver si podemos subir un poquito esto para que tengamos un poco más las propiedades. Aquí borramos esto, igual en el segundo y el tercer text. Ahorita reajustamos. Como no les puse un tamaño específico de edad, pues se volvió a modificar. Pero ahí está, ya tenemos nombre, edad y sexo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, comentamos que vamos a generar una tabla donde vamos a meter esta información. Entonces, como vamos a necesitar una tabla, se dan cuenta, ya lo estoy haciendo más grande. Voy a poner un label que diga información. De la agenda, bueno, es una agenda. Pero si yo pongo una tabla normal, la tabla no trae un scroll. ¿Qué pasa cuando se llena la tabla? Simplemente ya no me mostraría la información. Para eso entonces vamos a tener que utilizar los scrolls. Vamos a ver los scrolls.
scroll panel, ahí está. Primero vamos a jalar un scroll panel y después dentro del scroll panel vamos a colocar la tabla y de forma automática ya se van a reajustar los elementos. Quiere decir que cuando se llene la tabla en automático van a aparecer los scrolls para poder visualizarse. Entonces voy a poner aquí mi scroll, lo voy a abrir en la dimensión que yo quiero que contenga la información. Vean, se me ocurre que esta es la disposición que le voy a dar a la tabla. Y entonces ahora sí voy a colocar un gtable. Ahí está la tabla. La voy a jalar, pero la voy a jalar dentro del scroll, no fuera del scroll. Y nos vamos a dar cuenta que está dentro del scroll porque aquí aparece gtable y el gscroll panel 1, pero se dan cuenta el gtable está dentro de scroll. Ahora sí, a este le voy a cambiar el nombre. Dice table, le voy a poner table datos. Entonces ya generé mi interfaz. Si yo ejecuto esto, obviamente ya saben, aquí le ponemos new frm principal punto set visible a verdadero, porque si no no nos va a mostrar. ¿Y qué va a pasar? Pues no tendría que mostrar. Y ahí está ya mostrado. Me falta todavía un botón en esta parte que diga registrar o guardar, ¿vale? Ahí vamos a guardar la información. Perfecto. Hasta aquí va bien nuestra interfaz. Este no lo voy a utilizar, entonces puedo cerrarlo sin ningún problema. Me quedo únicamente con la interfaz. Comentamos que la interfaz va a tener un botón que diga guardar. Entonces para eso, botón, lo coloco. Y quizás a este botón le ponga en su propiedad text grabar. Entonces ya va a poder grabar la información. Con respecto a la interfaz ya está generada. Ahora vamos a generar nuestros archivos que nos van a ayudar a hacer todo este proceso. Pueden ser unos archivos independientes al formulario principal. Eso es para poder optimizar el código. Para eso, bueno, pues vámonos a hacer lo siguiente. Aquí o acá podemos generar el archivo. Si yo lo hago aquí directamente, vean, voy a generar aquí una clase. Ya me da por default el paquete, no tendría que seleccionarlo. Y aquí yo le voy a decir atributos. Los atributos es todo lo que va a contener. Puedo llamarle atributos, puedo llamarle registros, como ustedes gusten. Yo en este caso le voy a llamar atributos. Escribir mal atributos. Y están dentro del paquete archivo list. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar lo siguiente. Voy a manejar únicamente cadenas para no complicarme tanto. Le voy a poner aquí nombre, string edad, que fueron los datos que pedí, y string sexo. Si no me recuerdo, esos son los tres datos que pedimos dentro de nuestro formulario: nombre, edad y sexo. Ok, ya está. ¿Qué más voy a tener que hacer? Pues obviamente generar nuestros getters y nuestros setters. Entonces vamos a decirle que inserte un código, y ese código van a ser getters and setters. Selecciono todo, digo que lo genere y ya está generado. Perfecto, ahí ya está mi archivo de los datos o de los atributos que yo estoy utilizando para este proyecto. Obviamente esto ya no lo voy a utilizar, lo voy a cerrar. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué más necesito? Como les había dicho, yo hace rato lo seleccioné esto y lo generé. Ahora, pues voy a generar nuevamente una clase. Igual que nuestra clase anterior, ¿se acuerdan que le llamamos archivos? Voy a llamarlo igual, pero si se dan cuenta, como lo hice en la raíz, me dice que seleccione el paquete. Le voy a decir que es archivo list. Le voy a dar finish. Ahí está, y ya me lo generó.
¿Qué vamos a hacer aquí? Como anteriormente, public void, después lo vamos a modificar, o bueno, vamos a decirle que es booleano. Grabar. Obviamente necesitamos saber si va a tener un error o no va a tener un error cuando yo genere el proceso de grabado, entonces necesito regresar un booleano. Y ahorita vamos a decirle para que no nos marque error, true, verdadero. Voy a generar otro, public, igual boolean. Si voy a leer, necesito leer algo, pero también no estoy exento de que esto me marque un error, entonces tendré que mandar un estado si está correcto lo que hice o tiene un error lo que yo hice. Ya está. Ahora necesitamos una variable constante de tipo cadena que sea el nombre nom del archivo. Este nombre de archivo nunca va a cambiar, entonces ya lo saben, datos txt sin ningún problema. Aquí es donde yo voy a guardar los campos, o mejor dicho, la información en formato JSON. Y como necesito utilizar un formato JSON, ahorita vamos a exportar nuestra librería. Eso también ya lo vimos en unos videos anteriores. El formato JSON, ¿vale? Que estamos utilizando una librería que se llama JSON de Google, que nos da el formato JSON de forma muy simple y fácil. Entonces vamos a exportarlo de una vez. Recuerden librerías, y en librerías vamos a agregar un archivo jar o folder, porque nosotros descargamos el jar. Entonces vamos a buscarlo, se llama JSON, aquí está en la versión 2.8.6 jar. No sé si hay una nueva versión, no he entrado a bajar alguna nueva versión. Como estamos trabajando con esta, pues bueno, simplemente no hice por buscar una nueva versión, si es que existe o estamos trabajando con la actual. Ya ustedes tendrían que averiguar o buscar si hay alguna nueva librería o alguna actualización de esta librería. Entonces vamos a decirle que lo agregue. Ya lo agregó, se dan cuenta, ya aparece aquí y hasta ahí vamos bien. ¿Qué vamos a hacer en grabar? Les comentaba, vamos a tener que recibir ahora una clase. Entonces esa clase la tengo que meter a un tipo de datos. El único tipo de datos que me permite soportar ese tipo de archivos o de objetos, mejor dicho, porque son objetos, es las listas. Y ahorita vamos a ver cómo manejar las listas. Entonces yo aquí le voy a decir que voy a utilizar una lista, y esta lista es procedente de los atributos que ya habíamos generado. Digo, ok, vas a recibir una lista de tipo atributos, que son los datos. Esos datos son los que yo voy a guardar. Entonces aquí ya le estoy diciendo qué es lo que va a recibir. Y le estoy diciendo que va a recibir algo llamado datos, ¿vale? Y entonces quizás yo aquí, vean, le voy a decir que tengo una lista de tipo que atributos, que se llama también datos. No van a chocar porque una es global y la otra es local. Y esto es igual a new array list. Aquí voy a utilizar un array list. Y obviamente me va a marcar un error por el array list y quizás el list, porque no los he importado. Me dice que importe el list. Digo, ok, ya impórtalo. Y le digo que importe también un array list. Ok, aquí creo que hay un error con este list, porque me está diciendo que es de AWT. No debe ser de AWT, es de util, igual que el array list. Y ya con eso pues ya se arregla el problema. Hay que tener cuidado cuando lo importemos, para no equivocarnos el tipo de importación que estamos haciendo. Y ya que está esta parte, bueno, ahora vamos a trabajar con el grabado. El grabado es absolutamente el mismo que habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué?
porque yo le voy a decir que tengo, que vamos acá, aquí yo le voy a decir, ok, vamos a utilizar un try para cachar algún error, catch, y ese error puede ser un exception. Y si hay un error, entonces si hay un error, yo le voy a decir, aquí aguas, aquí hay un error, yo lo cometí porque es una llave. Digo aquí, si hay un error, entonces regrésame un falso. Quiere decir que yo no pude hacer algún tipo de operación o de lectura al intentar leer el archivo. En otro caso, pues se termina todo el proceso sin ningún problema y me va a mandar un verdadero, que quiere decir que sí pude leer el archivo como anteriormente lo habíamos hecho en el video anterior. Ok, entonces continuemos. Vamos a decirle que estamos utilizando un file writer y ya saben, archivo igual a new file writer de un archivo, en este caso, ¿cómo se llama? Arch, ¿vale? Ahí está nuestro archivo. Ya saben, si yo le pongo la coma y le pongo true, le estoy diciendo que si no existe lo crea, y si existe añade al final el nuevo dato. Entonces, ya que es eso, pues vamos a empezar a grabar la información. ¿Y cómo lo voy a grabar? Recordemos que aquí sí, nuevamente con nuestro try, pero con paréntesis y respectivas llaves. ¿Qué va a hacer aquí? Aquí yo le voy a decir, ok, bueno, entonces vas a tener que utilizar un buffer writer de buffer writer BW, perdón, y le digo que va a tener un nuevo buffer writer. ¿De quién? Del archivo. Entonces ya me va a permitir hacer el grabado, pero ojo, estamos utilizando una lista y quedamos de que esa lista le vamos a mandar a grabar con un tipo JSON, y entonces pues vamos a tener que crear nuestro método que convierte a JSON, y de una vez generamos el método que nos regresa de un JSON. Entonces vamos abajo, después de leer, aquí vamos a decirle private, que va a regresar una cadena, convierte JSON, así directo. ¿Y qué es lo que recibe? Él va a recibir un tipo de dato de clase de atributos, para que pueda convertirlo a un JSON. Entonces yo le digo que aquí tenemos que se llama atributo, que se llama un dato. Si es atributos, es atributos. Y es un datos. Aquí yo le digo que tengo una librería JSON igual a new JSON, punto y coma. Vamos a ver, me va a decir que importe Google JSON. Ya está, aquí tengo un error porque es return. Ya está. Y ahora, ya que está eso, ok, aquí yo le digo que regrese. ¿Qué va a regresar? Pues vas a regresar un JSON punto tu JSON y voy a meter ahí el dato. ¿Qué es lo que hace? Recibe la clase de atributos y la convierte en JSON y me la regresa como una cadena sin tanto problema. Y entonces en la otra
private. Hago lo mismo, pero ahora voy a convertir una cadena a un tipo clase. ¿Para qué? Para que yo pueda manipularlos. Entonces yo aquí le digo atributos. ¿Y qué va a hacer? Convierte a una clase, una cadena, que es un dato. ¿Vale? Y entonces, perdón, yo aquí tengo atributos. Podría mandarlo de forma directa como hace rato. JSON igual a new JSON, y aquí yo le digo regresa el JSON from JSON. Aquí va a ser dato porque es lo que yo recibo. Recordemos, es lo que yo recibo, que es esto. Y en la clase obviamente es atributos punto class. Y entonces ya estoy, una me convierte, la de arriba me convierte a un JSON, y la segunda convierte el JSON a un objeto de tipo atributos. Entonces ya lo puedo yo empezar a manipular. Bueno, entonces vamos a regresar. Bueno, pues, quise hacer estos dos métodos de una vez, para no hacer uno y luego hacer el otro. Y aquí directamente, ¿qué tengo que decirle? Pues yo tengo un bw.write, ¿no es cierto? Porque recordemos que primero necesitamos recorrer el datos, que es de tipo lista, de tipo atributos. Entonces aquí vean, le digo for registros, ¿no es cierto? No son registros, atributos. Atributos, dato, de tipo ¿qué? Datos. Entonces yo le estoy diciendo que me va a recorrer la lista y va a subtraer cada uno de los elementos que se encuentran dentro de. Ok, recordemos aquí datos, mayúsculas. Y este datos es el que está aquí. Si yo le pusiese un 10, me referiría al que está afuera, pero no. Entonces me refiero al que pertenece a la clase. Ya que está eso, ahora sí, buffer_write va a escribir. ¿Qué va a escribir? No le puedo decir que escriba directamente dato, porque dato todavía es de una clase. Quedamos de que únicamente podemos escribir unas cadenas. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Existe un método que es convierte JSON. Entonces le digo, convierte JSON de dato, y este me regresa a su vez una cadena. Pero como me regresa una cadena, yo tengo que decirle que me haga un salto de línea. ¿Para qué? Para que se vaya a la siguiente línea y empiece a escribir uno a uno los datos. Entonces ahí ya tengo el método que se encarga de hacer el recorrido de todo este grabado. Si yo tengo muchos datos, pues obviamente va a tener que grabar todos, pero aquí nomás lo va a hacer uno a uno sin tanto problema. Técnicamente creo que tengo que decirle close, y al archivo punto close. Entonces ahí ya estoy cerrando los elementos, tanto el buffer writer como el archivo, ya lo estoy cerrando. Entonces ya esto ya quedó. Si hay algún error me va a mandar un falso, pero si todo está correcto me va a mandar un verdadero. Entonces ya quedó la parte de escritura. Ahora, ¿qué parte sigue? Falta la parte de lectura. Hay que leer la información, pero es igual de simple, igual de fácil. Para eso tenemos un datos global, que es el que ahorita vamos a utilizar para poder leer. Ok, para leer vamos a empezar el método leer. De igual forma, un string cadena, que ya habíamos visto anteriormente en el ejemplo, un respectivo try. ¿Para qué? Para ver si hay algún error. Y entonces tenemos un catch con exception,
Si hay un error, bueno, pues capturas el error y me mandas un falso. Eso quiere decir que tuve un error a la operación del archivo, ya sea para leerlo, al aperturarlo, etcétera. Me va a decir, no, pues no pudimos acceder a él, entonces no podemos hacer nada. Ok, entonces vamos a leerlo y se lee de la misma forma con un file reader. Entonces aquí es un file reader, archivo igual a new file reader. ¿De quién? El nom archivo, punto y coma, y después vamos a utilizar nuestro buffered reader. ¿De quién? De buffered igual a new buffered, y aquí ya me dice que es el archivo, punto y coma. Entonces ahí yo le estoy diciendo que ya podemos empezar a leer el contenido, y el contenido son cadenas. Entonces aquí yo le digo igual wire, recordemos, primero subtraigo, luego verifico que sea nulo. Cadena igual a quién, buffer reader, me moví un segundo, perdón, br.readline, ahí está, voy a leer una línea, y esto debe ser diferente a quién, a nulo. Si esto está correcto, hacemos el proceso de la lectura de todo el archivo, pero esa información la tenemos que guardar en algún lado. Entonces, ¿se acuerdan de la parte de datos? Esta, que es de tipo atributos, pero yo no le puedo decir que guarde una cadena. Para eso hice convierte a una clase. Entonces yo le digo datos.add, digo, tú vas a agregar algo, ese algo va a ser convierte a una clase, ¿quién? A la cadena, y me la vas a regresar en formato ¿qué? De atributo. Y entonces voy aquí guardando los datos sin tanto problema. Voy a hacer la lectura de los datos, y si no hay ningún error, vamos a terminarlo. Obviamente, ya saben, br.close, y después de eso vamos a tener que decirle, ok, aquí está el cache, aquí yo le digo archivo.close. Entonces cierro tanto la lectura con el buffer y cierro el archivo. Ya no hay aperturas de nada, ya tengo todo concentrado en datos. Pero entonces, ¿cómo regreso datos? Pues bien fácil. Datos los vamos a regresar de esta forma. Le digo public porque va a ser un elemento que puede ser alcanzable, por eso debe ser público. Atributos, ¿no es cierto? Es una lista, recordemos, es una lista. ¿De qué tipo? Atributos. Entonces, atributos va a ser un get datos. Con eso yo regreso los datos. Entonces ya estoy regresando a la lista, ya estoy regresando todo el contenido del archivo en un formato muy específico. Dentro de una lista meto el objeto atributos de cada uno de ellos. Entonces ya tengo todo ahí almacenado. Ahora yo creo que estaría bien verificar si existe o no existe el archivo. Entonces vamos a ver. Cuando empezamos a hacer la lectura, necesitamos verificar si existe o no existe el archivo. Si no existe el archivo, porque quiero leer algo que no existe, simplemente no les digo al usuario, pues ingresa algún dato para poder empezar a trabajar. En otro caso, pues no tendría caso. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a no dejar tanto espacio, vamos a subir esta línea. Aquí le digo public boolean
verifica archivo. Esto es, bueno, vamos a ver si existes para poder trabajar en él. Y únicamente le voy a decir que me verifique si hay un archivo o el nombre existe. ¿Cuál nombre? Digo file, archivo, igual a new file. Ya me colocando archivo, punto y coma. Y aquí únicamente le voy a decir si existe el archivo, o mejor dicho, si esto negación, archivo punto exist. Aquí le estoy diciendo existe. Si esto existe o es diferente de existe, ¿qué pasa? Si no existe me manda un lo niega, entonces regreso un falso. Aquí le digo return false, else return true. Ok, me faltó un punto y coma y aquí, bueno, pues un dato erróneo. Únicamente estoy haciendo esto. Estoy diciendo, bueno, si encuentras el archivo, si no lo encuentras, pues avísame que no existe. Pero si existe, pues ya podemos leerlo sin tanto problema. Entonces, porque si le quito esto, tendría que aquí mandarle un true y acá un false. Entonces mejor lo niego, es más fácil. Aquí ya estoy verificando que existe el archivo. Esto va a ser para cuando yo tenga que hacer la carga de la información únicamente. Ok, entonces pues seguimos trabajando. Parece que esto ya es todo el código para esta parte. Ahorita vamos a verificar. Creo que me falta por ahí un código más, que es el de agregar. Dejen recuerdo. Porque si grabamos tenemos que agregar el elemento antes de mandarlo. Entonces vamos a decirle que vamos a decirle que sí, obviamente, si me faltó un public void, porque no tiene tanto problema agregar. Que va a agregar un registro, no es cierto, un atributo. Va a llegar un dato de tipo atributo que va a tener que agregarlo a datos.add dato. Ya no hay tanto problema porque recordemos que esta variable ya existe y es la que está hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque yo necesito agregarlo a una lista para cuando lo mande a grabar. Es la lista que voy a mandar. Entonces creo que son todos los métodos que necesitamos. Y nos vamos a nuestro formulario principal. Si se dan cuenta, cuando yo ejecuto esto, no hay encabezados. Yo tendría que decirle que tengo 3 encabezados. Y esos 3 encabezados son los que yo necesito modificar. Necesito ponerle que sea nombre, que sea edad y que sea sexo. Para eso, bueno, vamos a utilizar un tipo de dato que se llama Default Table Model, que es el que utiliza este modelo para poderlo agregar a la tabla. Entonces en el origen, en el source, aquí vamos a crearlo. Vamos a decirle variables. Y yo necesito un default table model. Ahí está. Modelo tabla. Igual a quien, a un new default table model. Punto y coma. Y bueno, vamos a crear por acá abajo. Aquí
Ya saben, para no tener problemas con los códigos es muy importante que los compacten. Entonces aquí voy a poner un private void títulos de la tabla, y estos títulos de la tabla únicamente le digo modelo tabla punto add y le digo column, y esta columna voy a tener que agregarle los títulos, por ejemplo nombre. Voy a copiar y pegar para que sea más rápido. 2, 3. Tengo nombre, tengo edad mayúscula, tengo sexo. Ok, ya están los 3 títulos o las 3 columnas que voy a agregar, que van a sustituir a las ya existentes. Y entonces yo puse un table datos, si no me recuerdo, punto set model, y me dice que es de tipo table model, y como ya la creé, aquí está. Entonces vamos a ver qué está pasando. Ya voy a tener que sustituir, o se tendrán que sustituir. Ok, vamos a ver qué está. Ok, ya sé por qué. Porque estos títulos tablas no lo he dicho dónde van a estar. Entonces van a estar después de la inicialización de los componentes. Yo quiero que tenga títulos tabla. Pues ahora sí. Veamos. Ya se deben de sustituir. Dice nombre, dice edad y dice sexo. Ok, ya está correcto. Ya los nombres por default que me da los acabo de sustituir. Entonces, ahora yo necesito decir que cargue el contenido de la tabla. Todo lo que va a tener el archivo va a estar acá abajo. Entonces, vamos a ver. Abajo de este o arriba, donde quieran, vamos a agregar un nuevo procedimiento. Yo le voy a llamar private void cargar contenido de la tabla. Ya son los pues le podemos decir registros, ¿no? Vamos a ver, en lugar de contenidos, registros de la tabla, que no recibe ningún parámetro. Aquí es importante el modelo, para que yo no tenga que meter uno a uno de forma tan compleja, porque tendré que sacarlos del atributo, es decir, que lo asigne fila a fila cada uno de los datos. Simplemente le digo que me voy a valer de un objeto, y ese objeto va a encargarse de acomodar los datos de 3 en 3, de 4 en 4, dependiendo el número de columnas que yo tenga. Entonces yo le digo que tengo un objeto de n dimensión que se llama fila tabla, que entonces genero un nuevo objeto de n dimensión, le digo que son 3 datos. Ahí está. Entonces ya tengo 3 datos para poder hacer el recorrido. ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues yo necesito por ahí, una vez que lea, aquí recordamos que yo tengo un dato de tipo lista, que es atributos, que se llama, le voy a llamar datos igual, new array list, y ya saben, hay que importar el util del array list, y aquí importante dice util list y awt list. Yo necesito útil. Ya está. ¿Por qué? Porque yo de ese tipo de objetos me voy a valer para decirle for. Yo tengo, le puse datos o dato.
Datos, perfecto. Yo tengo atributos, que es un dato, me lo vas a subtraer de los datos y vas a hacer un recorrido de 1 a 1. Entonces únicamente le digo fila tabla. Ahora sí le pongo esto, vamos a decirle así, dato punto get nombre, y voy a copiar pegar. Me falta ponerle el índice, por eso está marcando un error. El índice siempre va a empezar en 0, 0, 1 y 2. Entonces este es, en lugar de get nombres, get edad y get sexo. Ahora ya metí esos elementos a una variable tipo objeto y únicamente le tengo que decir que basado en mi modelo, recordemos que por ahí tengo una variable llamada modelo tabla, punto que agregue, ahora en lugar de que es una columna va a ser un qué, una fila, por eso es un row, y me dice que el objeto o el dato row necesita un tipo de dato de object, que ya lo tengo, que se llama fila tabla. Entonces voy a empezar a hacer el recorrido de todos esos elementos y los voy a agregar al modelo. Cuando termine de hacer todo este proceso, obviamente ya tendría yo que agregarlo ¿a quién? A mi tabla, para que yo pueda ver los datos. Entonces a la tabla datos, igual con el set model, le digo que es el modelo de la tabla y en automático se va a llenar. Ya no tendría que hacer nada, ya en automático va a tener que cargar toda esa información. Obviamente ese método, este método cargar registro tabla, tengo que mandarlo a llamar ¿en dónde? Pues en la carga. Voy a generar un método antes de aquí private void, voy a decir cargar. Aquí es donde voy a hacer la carga de los datos, pero se acuerdan que hicimos un método que verifica si existe el archivo. Entonces, como tengo un método que verifica que existe el archivo, obviamente me tengo que basar en él para decirle, ok, si vas a hacer la carga, no vas a hacer la carga, pero mandarle un mensaje al usuario para que ingrese datos. No existe. Entonces, yo le digo que tengo archivos, conexión igual a new archivos, y aquí yo le digo si conexión punto existe, ok, se llama verifica archivo. Eso quiere decir que va a ver si existe o no existe el archivo. Recordemos que esto me manda un verdadero o me manda un falso. Vean, acá está, grabar, aquí verifica archivo, es un booleano, si existe me manda un falso, pero si no existe me manda un verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Si al verificar el archivo existe, yo tengo que decirle que obtenga los datos. Primero que lea lo que me obtenga la información. Pues aquí, ok, si existe. En otro caso, else, quiere decir que no existe. Entonces con nuestro option pane.show dialog message dialog, yo le digo, ok, vamos a borrar esto,
No sé por qué me lo pone así, pero va de esta forma. Yo aquí le voy a decir no existe o exacto, sí, no existe. No existe el archivo. No existe el archivo. Ingrese información o capture información. Entonces yo le digo que hay un error. No existe. Ese va a ser mi título de error. Y entonces, pues esa información, vamos a decirle goptionpane punto information message punto y coma. Ok, perfecto. Pero vamos a darle que no nos los mande tan lejos, así, porque bueno, no voy a extenderme tanto. Le digo, si no existe, bueno, ya me mandas el error, pero si existe, entonces la conexión punto leer, porque va a leer la información. Le digo, vas a hacer algo. En otro caso, de igual forma, igual goptionpane punto show message dialog this, coma, no se puede leer la información porque ya tuvo un error, no pude leer la información, y entonces el título va a ser un error, y ese error es un goptionpane punto error message, y ya le digo, ok, hay un error, no pudimos obtener la información. En otro caso, ¿se acuerdan de nuestra variable datos? Pues ya le digo que es conexión punto get en datos, y ya obtuve los datos. Ahí ya están los datos dentro de la variable, ya podemos acceder a ellos. Y entonces, como ya cargamos la variable con información, que así que ya puede él entonces hacer una carga de registros en la tabla. Entonces, hasta este momento yo le digo cargar registros a la tabla, mientras no lo podía hacer, porque si no, pues podría marcarme algún error. Entonces, hasta ahí ya está lo que es la lectura. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Esto únicamente nos mandaría un error de que no existe. Ok. ¿Por qué no nos los manda? Pues simplemente porque no le dijimos que lo cargara. Después de los títulos de la tabla, le digo cargar. Ahora sí, carga y me debe mandar un error. No existe. No existe el archivo captura información. Ok, perfecto. Entonces yo tendría que trabajar ahora con esta parte para capturar los datos, darle a grabar y que la información se pueda almacenar para después leerla. Entonces hasta aquí vamos bien. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues entonces ahora ya trabajar con nuestro botón de grabar. Ok, perfecto. Entonces en nuestro botón de grabar, ya saben, doble clic, en automático nos va a generar el método para poder hacer nuestra carga. Entonces veamos, le digo conexión, ¿no es cierto? Se llama ¿qué? Archivo, archivos, conexión igual a new archivos, punto y coma. ¿Qué necesito hacer? Primero generar el tipo de registro. ¿Cómo se llama? Atributos. Aquí le digo dato igual a new
atributos. ¿Por qué? Porque a los datos, al dato mejor dicho, no a los datos, al dato necesito agregarle un nombre, ¿vale? Y este va a ser ¿qué? Igual a ¿qué? Dato.set. Recordemos que son setters y getters. Nombre. Ok, vamos a ver. No sé qué hizo. Déjenme regreso al método. Aquí está. Set. Okay, un momento. Déjenme borrar esto. Set el nombre. Y me dice que va a entrar un nombre. Sí, va a entrar un nombre. ¿Pero qué nombre? Pues va a entrar el txt nombre punto get text punto to string. Ok, aquí me sobra este punto. Ahí está el nombre. Ahí ya asigné el nombre. Vamos a ver por qué me está mandando un error. Me dice que el método no existe. ¿Cómo no? Aquí está. Public void nombre. Ok, vamos a ver. Vamos a ver en principal. Vamos a ver qué dice. Set. Vamos a ver qué dice. Text nombre. Si existe text nombre. Ok. Aquí está el problema que lo metí aquí adentro. De text punto to string. Ahí está. Ya está corregido. Entonces ahora dato punto edad, no es cierto. Set edad. Ahí está. Me dice que txt edad punto get text. Y este get text punto to string. Después el dato punto set sexo. Entonces aquí le pongo txt sexo punto get text punto to string. Y entonces aquí ya lo que hice fue mandar la información a un tipo de dato. Es dato, no datos. Ahora ya como lo tengo dentro del tipo atributos, lo tengo que agregar. Entonces le digo conexión punto agregar. Y me dice que necesita ser de tipo atributo. Y ya le digo que es un dato. Ya se está yendo a la parte de los datos. Ya tengo la lista. Ahora necesito que me regrese esa lista. ¿Cómo la obtengo? Recordemos que tenemos una variable global llamada datos. Y le digo conexión punto get datos. Ya obtuve la lista. Y esos datos son los que voy a mandar a grabar. ¿Cómo? Le digo if conexión punto grabar. Me dice pues necesitas una lista. Digo sí la tengo. Y se llaman datos. Me dice ok. Me dice correcto, ya ahí está. Y entonces recordemos que ese grabar me va a regresar un estado verdadero y un estado falso. Si es que se logró todo correctamente, entonces yo le puedo decir option panel punto show dialog, message dialog, y le digo que entonces me mande ya los mensajes correctos. Le digo this, se grabó correctamente, el título grabado, y option pane punto y information. Vamos a ver cuáles tenemos. No más information.
information message, punto y coma. Aquí vamos a que no sea tan largo, le damos enter para que quede un poco más corto. Entonces se grabó, aquí está, ya digo, perfecto, ya está grabado. Ok, ¿qué pasa? Si aquí existiese un error, entonces le pongo un else, porque también me dice si se hizo o no se hizo. Entonces le digo goption pane punto show message dialog, le digo this, error al grabar la información. ¿Por qué? Porque no pudo hacerlo. Entonces le digo error y le pongo una coma donde ya le marco un goption panel, es goption panel punto error message, punto y coma. Ok, pues ya saben, vamos a decirle enter y le decimos enter para que no estén tan lejanas las cosas. Entonces aquí ya va a grabar la información y me va a mostrar la información. Ahorita no le dije que lo cargara después de que verificara que lo cargara. Vamos a ver si primero cómo funciona así. Ya vimos que nos manda un error de que no existe el archivo. Me dice el archivo no existe. Vamos a ver, esto se llama manejo de archivos list, archivos list. Entonces en NetBeans archivos list, aquí debería de aparecer, no aparece, está correcto. Vamos a la ejecución. No me acuerdo si me mandó un mensaje, vamos a ver. Me dice no existe el archivo. Ya vemos que no existe, me dice que grabe algún dato. Entonces vamos a ver. Si yo le digo Víctor Hugo Martínez, edad 40, le digo masculino y le voy a dar a grabar. Me dice se grabó correctamente, le digo ok. Yo puedo revisarlo acá. Aquí están datos y veamos que ya me lo aparece en el formato JSON. De hecho está su identificador y su valor, ¿vale? Este es como que la clave y el valor, la clave y el valor, la clave y el valor. Entonces ya me está permitiendo guardar. Ok, pero no le he dicho que cuando le dé grabar, pues que lo guarde, ¿no? Que lo muestre. Lo voy a cerrar y lo voy a cargar de nuevo. Ya existe el archivo, entonces no me tendría que decir que no existe, me tendría que mostrar la información. Vamos a ver si lo hace de forma correcta y ya aparece aquí. Entonces vamos a ver, si yo le digo Fernando Gómez Sánchez, le digo que da 25 años, masculino, le digo grabar, se grabó correctamente. Gustavo Fernández Mesa, 20, masculino, se grabó. Fernanda Salas Gutiérrez, 26 años y debe ser femenino. Pero si nos damos cuenta, no se está mostrando. Tendría que detenerlo y tendría que ejecutarlo. ¿Para qué? Para que se viese aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente después de que se grabó, aquí ya se grabó, yo tengo dos cuestiones. Una que dice
Vamos a buscarlo. Agregar dato, que verifica, no es agregar, a ver, déjenme buscar el método, que es lo contraje, creo, a ver, aquí está, cargar registros a la tabla, vale, pero si yo le digo cargar registros a la tabla, se supone que yo ya debo de tener datos aquí, entonces tendría que decirle que cargar, que tendría que hacer esta parte, pero bueno, no es mucho tiempo lo que se toma hacer esto. ¿Por qué? Porque se necesita leer primero los datos y luego hacer la conexión para obtener esos datos y hacer la carga de la tabla. Entonces yo con decirle cargar, donde digo que se grabó correctamente, aquí yo le digo cargar. Vamos a ver qué está pasando. Me dice que cargar, está mal escrito, cargar registros, no, es cargar únicamente. Vamos a ver cómo está escrito. Es cargar. Perdón por la palabra ahí mal escrita. Cargar. Ok, ya está modificada. Aquí yo le tengo que decir cargar. Y únicamente ya que se grabó, me cargaría la información sin tanto problema. La actualizaría. Ya está el dato. Samuel Hernández. Tantos apellidos y no me acuerdo de ninguno. Ferrer. Edad 34 años y masculino. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le digo grabar, ok, ahí está. Vale. Pero aquí vean lo que está haciendo. Está duplicando la información. Entonces ahí como que únicamente hay que vaciar la información ya existente, porque si no estamos agregando más información y más información a la tabla que ya tenemos. Entonces eso no está correcto. Entonces vamos a ver qué pasa si le decimos que cargue el contenido de esta tabla. Vamos a ver. En lugar de cargar, que cargue el contenido. Los registros de la tabla. Cargar. Aquí es cargar los registros de la tabla. Como lo agregamos, ya no hay tanto problema porque ya existe. Ya existe el objeto. En dato ya tenemos el nuevo dato que se está cargando. Entonces vamos a ver. Ahí está. Guadalupe Martínez Ramírez, 40 años, femenino. Entonces vamos a decirle grabar. Se grabó correctamente y si se dan cuenta ya únicamente aparece uno. David López Meléndez, 18 años y es masculino. Y entonces al darle grabar ya se grabó correctamente. Yo aquí lo que voy a hacer es igual grabar muchas veces. Si se dan cuenta ya no se duplica la información. Bueno, nada más el registro que estoy ingresando. Pero lo que voy es que ya apareció el scroll. ¿Qué es lo que pasa? En datos TXT, se dan cuenta, siguen apareciendo en formato JSON, que va a ser más fácil
manipular. Esta información ya es más fácil de manipular para poderla trabajar. Entonces, ya con esto estamos dando por terminada la parte de los archivos. Aquí la tabla responde a acciones de clic y on clic. En un próximo archivo veremos si podemos complementar esto para actualizar, para modificar, modificar y eliminar. Pero aquí no únicamente queremos ver el proceso de grabado. En este video ya obtuvimos el proceso de grabado. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video, ya que logramos el objetivo de que se grabase correctamente y sin ningún problema, ¿vale? Hay pequeñas modificaciones que se tendría que hacer el código si él quiere manipularlo en base a lo que es el arreglo, ¿vale? Pero tendrían que vaciar la tabla para no duplicar la información, mandarle un remove a toda la tabla y bueno, volver a cargar los datos sin ningún problema, ¿vale? Tendrían que decirle tb, a ver, vamos a ver si me acuerdo cómo sería. Esa parte no la tengo bien en la mente, pero sería tb datos punto remove alt. Vean, ahí ya remuevo todo lo de la tabla y si le digo que me ejecute, obviamente ahí es un dato. Voy a poner ese, le digo grabar, me dice que se grabó y me faltaría actualizar la tabla, pero bueno, se duplica toda la información. No se duplica, pero bueno, ahí habría que mandarle un remove all y darle que se refresque la tabla para poder continuar con el proceso. Pero bueno, en un siguiente video veremos esa parte para poder trabajarlo. Bueno, entonces hasta aquí ya saben, dejamos el video. El código va a estar en el GitHub, en el cual yo coloco todos los códigos para que los puedan consultar, ¿vale? Entonces nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.